Bueno, ahí, pero que, esto está muy fuerte. Ahí estamos bárbaros. Bueno, como habíamos adelantado, tenemos en el piso a Albertina Vidar, que es presidenta de la FULP y además ahora es candidata por el Consejo. Quiero decirlo bien, ¿cómo sería? ¿Es candidata por el Consejo? Ayúdame. Consejo Deliberante. Ahí va, perfecto, no me salía la palabra. No sabía si no me había visto que estaba, no quería como aparecer. Spoiler, no, sí, estás acá. Bueno, primero un placer tenerte de nuevo en piso. Recién fuera de aire nos contabas un poco el traspaso un poco de esa militancia universitaria a una militancia ya en otra escala y saliendo de lógicas de otro universo, ¿no? No sé cómo ha sido esa experiencia, cómo viene siendo. Turbulenta, pero está buena, estoy aprendiendo un montón. Y además del espacio de militancia, que es salir un poco de la universidad y que está bueno y que es necesario porque la universidad es un momento y es un proceso, además es en el momento de campaña, que es un loco la campaña, claro, porque además es muy corta esta campaña, entonces hay que decir y hacer mucho en poco tiempo, así que aprendiendo un montón. Yo me lo estoy tomando así y me gusta poder aprender un montón de la dinámica, las cosas buenas, las cosas malas, porque creo que así hay que transformarlas también, pero total, de la ciudad, de los problemas de la ciudad, de lo que dicen las vecinas y los vecinos, de un montón de cosas. ¿Sabes qué? Me lleva un poco a pensar lo que hablábamos por fuera, ¿no? En torno a cómo quiero aprovechar que estás acá y que estábamos hablando un poco de los cierres de campaña en oposición, ¿no? De La Libertad Avanza en Moreno, de Axel Mañana. Y ¿qué le dirías a las personas que nos están escuchando que tal vez no tienen un voto tan definido o quizás su votación no responde necesariamente a un interés en particular, sino tal vez una emocionalidad o una herida, ¿no? Como ¿qué podrías decirles? Esto va a ser una conversación, va a ser más larga, puedes guardarte balas, pero ¿qué les dirías? Para mí hay dos cosas importantes con esto. Una es qué es lo que hacen quienes hoy gobiernan el país, que para mí es una cuestión que no es solo de modelo de Estado, ni ninguna teoría, ni ninguna escuela económica, como dicen ellos, sino que es crueldad total y se ve porque fajan jubilados, porque ahora salió que se roban la plata de las personas con discapacidad. Sí. Hay un nivel de crueldad inhumana muy extrema que me parece que eso, si sos una buena persona, nada más y nada menos es insoportable y es insostenible. Claro. Una cosa es el gobierno con todo lo que prometía, que decía atrocidades igual, y que no sabías qué iba a hacer, que era además lo nuevo cuando se proponían en el gobierno, que a lo que están haciendo ahora efectivamente y a cómo se está cayendo la careta de muchas cosas que dijeron. Para mí, por eso hay una necesidad urgente de que la pelea electoral salga bien y que la gente no vote a La Libertad Avanza, porque nos está destruyendo el país y va a ser muy difícil recuperar también todo lo que estamos perdiendo, y por otro lado, que es la discusión, y creo que es el contramodelo, es un modelo de Estado, que nosotros tal vez lo vivimos, no sé, yo tengo 27 años, ¿no? Y tengo mi recuerdo del kirchnerismo cuando iba al secundario, pero tampoco tenía mucha discusión política, ni me importaba, ni me preocupaba tanto nuestro país y el futuro, como que estaba en el secundario. Sí, obvio. Pero que después, como joven, no viví gobiernos que me dieran grandes propuestas, grandes respuestas a problemas, y que me contengan en su palabra, en su discurso. Y eso tuvo sus consecuencias, por supuesto, claro. Pero es muy claro lo que proponen ellos y lo que se propone de Fuerza Patria. Me parece que acá en la Ciudad de La Plata y que también en la provincia hay una contracara muy, muy clara, digamos, de ese modelo de Estado. Ellos dicen, no vamos a hacer obras
obra pública. Frenaron la obra pública hace 1 año y medio en todo el país. Bueno, acá venimos hace media hora de hacer el anuncio de la refacción de 120 escuelas, Claro, que en total son 200, porque 80 ya se terminaron de arreglar en solamente 1 año y medio de gestión. Y esas cosas me parece que son fáciles de explicar para la gente, que es algo tan básico como que un pibe o una piba pueda ir a la escuela y que su escuela tenga calefacción y que tenga una vereda en donde llevar su bicicleta y que tenga una profe que pueda hacerle el desayuno o la merienda porque tiene una heladera. Cosas básicas, pero que no estaban resueltas y que quedan un montón por hacer también. Pero bueno, es una cuestión también de qué modelo de Estado nos merecemos. Total, ¿sabes qué? Me voy ahora a poner en el lugar que no me es propio, pero voy a entrar un poco en un personaje que tiene, o sea, preguntarte un poco desde la perspectiva de muchas personas que no... Vos hablás mucho de un modelo de Estado, de un Estado presente, y me parece que es importante explicar por qué ese Estado es importante en un momento donde se cuestiona tanto, ¿no? Yo podría decirte, ¿y para qué el Estado? ¿Por qué el Estado? Si sale de mi plata, ¿y yo qué veo de eso, no? Bueno, los ejemplos que decía recién son re claros para mí. Si vos trabajaste toda tu vida y no puedes tener una jubilación, ahí es cuando está el Estado y es necesario. Creo que eso también ahora es más claro porque nosotros siento que por ahí naturalizamos o nuestra generación naturalizó ciertas cosas que pasaban. No sé, mi vieja toda su vida ama de casa, mi viejo tractorista, muchos aportes en negro por a veces hasta ni saber si te estaban contratando bien o mal. Claro, y ambos se pudieron jubilar en su momento. Se jubilaron porque había una política de Estado que garantizaba que ellos se puedan jubilar. Si no, después yo no podría haber estudiado, por ejemplo, ni venirme a vivir acá, ni nada de eso que pasó. Lo mismo que una persona que nace con una discapacidad. Sí. Algo tan básico como que alguien te ayude porque las familias no están preparadas para garantizar un tratamiento, un terapeuta, un montón de cosas que tienen que proveer y que el Estado tiene que estar ahí para garantizar porque... Por lo menos para nosotros el Estado es la garantía de una igualdad para las personas. Balancear un poco la desigualdad que se genera muchas veces. Y así mil cosas. Digo, yo vengo de la universidad y la verdad que la cantidad de pibes o de pibas que llegaron a la universidad con una computadora en la mochila... por primera vez fue porque hubo un Estado que se las dio y que capaz que si no hubiesen tenido una compu ni en pedo, menos en esa edad y menos pensar en llegar a la universidad, que la universidad abra en un montón de barrios del conurbano que era impensado que tengan una universidad para un modelo y que hoy están porque se crearon, porque hubo una decisión política, porque hubo un Estado. Y me parece que está bueno también por eso estas campañas, porque a veces uno dice, ay, qué pesados los políticos hablando y diciendo cosas y contando lo que hacen. Y está bien porque también fue costoso no decir muchas veces todo lo que se hace desde el Estado. Y cuando naturalizamos tantas cosas que están, como por ejemplo ir a un hospital y que te atiendan, o poder ir a la escuela, o poder ir al secundario o a la universidad sin que nadie te cobre, y que eso lo haga el Estado, hay que salir también a defenderlo y hay que salir a decir, bueno, hacemos esto porque es en lo que creemos. Y me parece que ahí también hay una herramienta para convencer, que es cosas básicas que hacen que nuestra vida sea más justa y sea igual que de todas las personas del país. Total, sí, cuando mencionabas algunas cuestiones que tienen que ver también con la base de la fundación de nuestro país, ¿no? Te voy a hacer todas las preguntas que te haría una persona y vos atajá lo que quieras y si no, doblá. Pero vos recién mencionabas la universidad, ¿no? Primera, o sea, te voy a abrir 2 puertas y eso te va a dar la posibilidad si querés agarrar la curva o no. ¿Por qué es tan importante que los pibes vayan a la universidad? Hay un montón de gente que se inscribe en la universidad, que cambia, hay un montón de carreras que decís, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué tantos profesionales? Y encima de eso, algo que suele generar bastante revuelo tiene que ver, ¿y por qué no son solamente argentinos los que estudian, ¿no? Como que me interesa que la gente que esté... quiero ser la voz de esos que te harían preguntas que... Quiero llegar a esas personas. ¿Qué dirías? Preguntas. Sí.
Es un buen debate porque además justo está en auge este año y medio que pasó del gobierno de Milei, que hubo tanto ataque contra la universidad, no solo como con el presupuesto, con los salarios, sino con la universidad en sí, con que esté abierto para que cualquiera pueda ir. Para mí hay una cosa que es, todos los profesionales sirven. Yo creo que falta seguramente en nuestro país alguna manera de organizarlos y también por eso cuando discutimos la universidad discutimos los planes de estudio, ¿no? ¿Para qué sirven los profesionales? Que no sean solo, bueno, yo quiero ser odontólogo porque me quiero llenar de guita. Claro. Y bueno, ahí está la discusión, por lo menos nuestra, de la universidad pública que construimos, que es... Esas personas que se forman en la universidad tienen que tener una perspectiva colectiva de que tienen esa profesión porque el Estado también garantizó que tengan esa profesión. Claro. Bueno, ¿cómo haces para devolver esa profesión a toda la sociedad argentina que fue la que pagó esos estudios? Y después me parece que también hay... no sé, hay un racismo interno en nuestro país que a veces además es... Depende quién sea el que venga a estudiar. No, total. Porque te viene un francés y no sabes lo que iba a les decir encanta. Eso mismo. Yo tuve una compañía de intercambio en la Facultad de Artes que era francesa y estaban todos locos, que no lo podían creer. Exacto, el problema es con los latinoamericanos, justamente con además quienes nosotros vemos que es estratégico tener relaciones con todos los países que rodean a nuestro país y pensar política de conjunto, porque además estamos en las mismas condiciones que somos los que los yanquis ven como su patio trasero. Total. Y que quieren hacer política Historia con común, nuestros recursos, con nuestras personas o los habitantes de nuestras tierras. Entonces también pensar que esa universidad es solo para los argentinos porque estamos adentro, tal vez hay que pensar, por ejemplo, eso mismo de que yo creo que hay que pensarlo con todas las personas que habitan la universidad, que es cómo se devuelve eso que se aprendió en la universidad a la sociedad, que eso me parece que es interesante. El año pasado a mí me tocó vivir una de las cosas más importantes que me pasaron hasta ahora, que fue conocer a Cristina, y nos dijo exactamente eso, hay que repensar cómo se le devuelve a la sociedad lo que uno aprende, pensando en el contenido estratégico de lo que aprendemos, para qué lo aprendemos, dónde lo usamos, para qué lo usamos, y es un debate que todavía no dimos, para mí, porque estamos defendiéndola a la universidad porque la están atacando, claro, pero que total. Está pendiente. Sí, obviamente que si estás en una situación de riesgo y de resolución, de urgencia, es muy difícil ponerte a hacer otra cosa. Piénsenlo en su vida cotidiana. Si no tienen para pagar el alquiler, mucho menos van a pensar en hacer una refacción o comprarse algo o pensar en otra cosa. Me parece re interesante como pensar un poco en esas preguntas o en esos ejes que obviamente surgen desde lugares complejos como el racismo estructural de nuestro país, como un montón de cuestiones, pero que siento que son cosas que es importante seguir explicando y volver a explicar. Porque muchas veces las decisiones electorales se toman con todas esas emociones y con todas esos pensamientos sin cuestionar. Y en relación a más precisamente a la ciudad de La Plata, pasa que somos una ciudad universitaria y un poco la economía de esta ciudad, esto un poco para quienes nos escuchan, ¿no? Un poco la economía de nuestra ciudad depende de toda la gente que viene, incluso que para mí son unos parásitos terribles y es algo que estaría bueno que se trate, incluso las inmobiliarias, ¿no? Digo, como todo, viven de los estudiantes que vienen acá y probablemente muchas de esas personas, no quiero prejuzgar, pero de una raíz capaz medio derechosa, que están en contra incluso de que vengan esos extranjeros que después le pagan los alquileres, ¿no? No sé, en relación al municipio y estos acercamientos que digo, este acercamiento a este tipo de política en esta escala que estás teniendo, no sé qué puntos ves en este gobierno municipal y provincial también, ¿por qué no? Como de ejes prioritarios o que aparecen. Bueno, justo nombraste lo de los alquileres y para mí es un temazo porque yo soy platense ahora, pero soy oriunda del interior. Claro. ¿De dónde? Así que soy de un pueblito que se llama Tres Algarrobos. Ahí va. Mira. Tiene 3.000 habitantes. Oh. Y fui primera generación de secundarios. Todo un logro. Y ahora soy primera generación universitaria. Mira. Porque me vine además al fin del kirchnerismo, o sea, buen momento para que las familias puedan mandar a sus hijos a estudiar. No es una casualidad. Si no, ni en pedo hubiese estado acá, la verdad.
Y bueno, y los alquileres es una lucha increíble porque además venimos de perder la ley de alquileres. Ni hablar que las inmobiliarias además creen que son las dueñas de todo y hacen un poco lo que se les canta al orto muchas veces. Sí. Y es un problema porque es difícil acceder, porque a veces también te alquilan por cómo sos. O sea, te miran, te relojean cuando Pero te van a alquilar. obvio. Digo, pasa de todo Sí, cuando sí. uno va con alquiler. Y había mucha desprotección en ese sentido, y acá justamente lo que se puso un freno era en la construcción de los barrios privados de los countries en la ciudad, que eso era algo que estaba completamente desmedido y que Garro había dejado que se construyan barrios en cualquier lado, por ejemplo, arriba de humedales en donde no se podía construir. Una ciudad con un historial además complejo en relación a las inundaciones, la necesidad de esos humedales. Y que bueno, se le puso un freno a eso, a que cualquiera pueda construir donde quiera porque se le cante, y además se creó la subsecretaría de atención a inquilinos, que eso creo que es importante porque primero hay alguien que te puede ayudar en la protección de tus derechos como inquilino a la hora de intermediar con una inmobiliaria. Eso yo no lo con sabía, una pensión. ponele. Sí, tiene un número de hecho al que vos podés escribir por WhatsApp y tener una consulta y te hacen un acompañamiento a la hora de, no sé, arrancar un contrato, rescindir un contrato, cualquier problema que tengas. Hubiese venido tan bien hace unas semanas, igual no. Ay, tengo que dejar el número después, así lo pasan. Sí, pero re total, es re importante. está bueno porque es necesario y siempre uno está en desigualdad de condiciones. Ahí. Total, sí. Pero eso me parece que es importante. Después, la política de obra pública es algo que además fue muy trascendente porque se están haciendo obras en todos los barrios de La Plata. Cualquiera que circula por la ciudad te das cuenta que hay una prioridad en arreglar una ciudad que está destrozada también, porque además, haga lo que se haga, siempre va a faltar, porque es una ciudad que estaba muy venida abajo. Ujú. Y por eso hay un intento de recomponerla. Lo mismo con las plazas, lo mismo con la cultura y con hacer recitales que no tengas que pagar en la ciudad, que eso también es algo que faltaba hacía mucho. La política de salud, que para nosotros falta mucho la política de salud, pero la verdad que poner en pie los centros de salud, en La Plata hay 45 centros de salud, que la verdad que son muy necesarios también, porque la mayoría de los problemas que tenemos cuando vamos a una atención, a una guardia, los deberíamos y los podríamos resolver en una salita, que está cerca de tu casa, que debería tener profesionales, insumos, y se está poniendo de pie ese sistema de salud para que también después no caiga todo en los hospitales, porque después vas a un hospital y hay una guardia estallada de la cantidad de gente que hay. Bueno, eso es porque los hospitales están preparados para recibir otro tipo de consultas. Otras complejidades. Exactamente. Y ese primer nivel de atención sucede en las salitas. Entonces, las salitas hay que ponerlas de pie porque estaban abandonadas y que todos los profesionales que se necesiten estén para que se puedan atender, cualquier persona se pueda atender a 10 cuadras de su casa. Nada más y nada menos. Sí, recién estábamos escuchando, Axel estuvo, el gobernador estuvo en la AM de la radio, y una cosa que mencionaba es el diálogo que tiene él incluso con los municipios que no responden a la misma bandera política, lo cual me parece como lo lógico. Lamentablemente no es lo que suelen hacer todas las personas a la hora de gobernar, y ahí también entra un poco esto que vos estás diciendo, bueno, el laburo de infraestructura dentro del municipio en relación a los colegios, en relación a la salud, en relación a la cultura, y hay algo que ocurre que bueno, que en la escala de nación hay una deuda muy grande en torno a la provincia, porque justamente la situación de diálogo, y ni siquiera de diálogo, digamos, de presupuesto, de lo que debería darle Nación a la provincia de Buenos Aires, no es tal. No sé cómo es esa perspectiva, si ahí tenés algo como para mencionar, que tenés más información claramente que yo. Hay un problema con la falta de institucionalidad en general en nuestro país, como que está todo tan explotado por los aires, porque los jueces funcionan porque son amigos de algunos, porque solo gobernás para eso, para los que piensan como vos o para los que son tus amigos. Que un gobernador hable con los 135 municipios, hoy es algo que lo celebramos porque parece raro, pero es lo que tiene que hacer un gobernador, lo que debería hacer un presidente, que es hablar con todos
los gobernadores y poder darle fondos a todas las provincias para que les paguen a sus docentes, hagan obra pública, digo, cosas bastante básicas, pero está todo tan roto también en cuál es el rol que tiene que tener alguien que gobierna. La gente te vota porque vos tenés una propuesta política. Ahora, cuando vos llegás al poder, tenés la responsabilidad de representar a todo el mundo. Entonces, ahí me parece que eso se ha perdido mucho en nuestro país, lamentablemente. Estaba en el discurso de Milei esto de, bueno, gobernar para los argentinos de bien, ¿no? Como que aparecía eso. Y es muy, digo, como es muy fuerte, porque si lo pensaras en otro aspecto, como uno no puede gobernar para una sola parte del país. Incluso ni siquiera es como gobernar solamente, sino darle recursos a un sector, porque al que castiga y a los que castiga somos a las personas que vivimos en este país. A vos que estás del otro lado, que estás manejando, yendo, o sea, cuando toma la decisión de financiar la provincia, al que está castigando es a las personas que vivimos en la provincia. Al que le tira el brócoli en Lomas de Zamora. Claro, sí. Y mismo como, no sé, algo del orden como del castigo hacia un sector, incluso hasta las personas que lo han votado y forman parte de los distintos distritos de esta provincia. O sea, y hay algo ahí que incluso no responde, incluso entra en contradicción con muchas cosas que critican de la política, ¿no? Todo, es todo muy contradictorio. O sea, no les gusta la política, pero presiden el gobierno de un país de los más importantes del mundo. Para mí el mejor, porque bueno, soy argentina. Total. Como, sí. Pero si no querés o no crees en la política, ¿qué estás haciendo ahí? Estás como jefe del Estado para destruir el Estado por dentro. Venías a llevarte puesta la casta, agarraste todo el grupo más casta que había y más chorro de todo el país y lo pusiste en tu gabinete. Es todo bastante contradictorio. Venías a terminar con la corrupción, lo único que te preocupaba no era que la gente viva bien, mal, sino la corrupción, y 1 año y medio después de gobierno saltan los hechos que además no se han visto tan importantes de corrupción en nuestro país y que además hay más que pruebas suficientes, Sí. que espero que se investigue, pero digo, como que fue muy contradictorio todo este año y medio ese discurso y que me parece que se empieza a notar también. Porque la gente no come vidrio, la gente estaba cansada, porque además no había una respuesta en los últimos gobiernos y eso también es algo que hay que reconocer. Tuvimos un gobierno que fue malo, que no dio respuestas, que seguramente gestionó bien la pandemia, pero que después dijo que iba a empezar por los últimos para terminar por los primeros y eso no pasó y terminamos el gobierno con más pobreza de lo que lo agarramos. Claro. Entonces seguro que había un cansancio por lo cual la gente eligió este gobierno. Ahora, todo lo que dijeron no lo cumplieron. Cumplieron las cosas más atroces que dijeron que iban a hacer. Que iban a cerrar la universidad, esas cosas sí. Pero después es muy, muy contradictorio también lo que dicen. Sí, total. Sabes que me parece re interesante todo lo que nos estás contando y desde el lugar que lo haces. Siento que es importante que haya figuras dentro del accionar político que puedan transformar la realidad. Que esto, ¿no? Bueno, vos contabas un poco sobre tu recorrido, sos una persona que viene de un pueblo del interior con 3.000 habitantes, esto de ser primera generación de secundarios, primera generación universitaria y muchas veces hay como una idea de que tiene que venir otro de afuera que tenga un montón de recursos y que venga de una buena familia, como los Macri, que tiene una deuda que todavía no nos pagan, a decirnos qué necesitamos. Y la realidad es que, y esto es una invitación también a quienes están del otro lado, las personas que vivimos las desigualdades somos las que sabemos, primero, lo que es vivir esas desigualdades y lo que necesitamos. Entonces, no es tanto esperar que nos digan qué necesitamos y que nos vengan a explicar nuestra realidad, sino, ya sea ocupando lugares, como es tu caso y lo celebro, como también yendo a votar. Y yendo a votar a las personas que nos representan más. Y además, la vara también está rarísima, incluso para nosotros mismos, pero en un sentido de, ok, ¿cuál es la persona que me parece más coherente, que me parece más terrenal, que también la siento más cercana, ¿no? Digo, y esto pasa con el gobernador, siento que hay un montón de personas que
ven en algo así que de hecho fue siempre así. Y por eso digo también la importancia de tu candidatura. Digo, en este caso ahora te toca en el consejo, ya estuviste en la FULP y digo, como venís haciendo tu recorrido. Pero la importancia de eso, ¿no? Como de personas que hacen un recorrido y que no vienen a representar a cierto sector porque hablan por ellos, sino porque la hicieron, ¿no? No sé si se entiende, ¿no? Y eso me parece súper valioso y me gustaría que cuentes un poco lo que se espera para estas elecciones, para este domingo. Acuérdense, este domingo se vota en la provincia y además de eso, acuérdense de fijarse porque capaz que a mí, por ejemplo, me cambió por 5 cuadras la escuela, así que fíjense, pero a mí siempre me ha entusiasmado votar y ahora más que nunca porque uno diría, no, bueno, pero estoy cansado. No, es tal el monstruo del otro lado que da muchas ganas de ir a votar, ¿no? Totalmente. Quiero arrancar por lo primero que dijiste, porque es toda una discusión en nuestra organización que a mí me parece muy bien y creo que estaría bueno que la política, no sé si funcionara un poco así, pero se escuche un poco más. Yo milito en Patria Grande, en el espacio Juan Grabois, y tenemos esa discusión a veces interna de cómo se conforman las listas y pensamos en 3 representaciones. Bien. La representación de los sectores populares, la representación de los jóvenes, que es la que me toca hacer a mí, y la representación de los cuadros técnicos que seguramente tienen alguna ciencia que conozcan mejor, compañeros que son médicos, que son economistas, que saben cómo resolver algún problema que tengamos, pero que son esas 3 representaciones las que intentamos integrar en las listas para que también no sea quienes están en las listas los que trabajan de político. Claro. Y han hecho toda su carrera política. Y está bien, digo, hay gente que lo hace y me parece que no es la forma en la que nosotros construimos, pero es válido y está bien tener una carpeta con un montón con un gran CV y muchos doctorados y un montón de cosas. Nosotros pusimos una compañera que hoy es diputada, que es Natalia Saracho, que ella vive en un barrio y que laburó desde el 2001 cuando su familia se fue a pique de cartonera y que le habla a esa gente que vive la misma situación que ella. Y de eso falta mucho, porque la verdad que faltan muchos pobres, faltan muchos jóvenes. Las representaciones en el Congreso siempre son, espero también que por eso se transformen acá en el Consejo Deliberante, pero pasen todo el país, de unos señorones de saco y corbata, que está todo bien con ellos, pero digo, como no es la representación real. Vos salís a la calle y lo que ves es esto que estoy nombrando, otro montón de gente que necesita ser representada, porque conocer y hablar de lo que uno conoce de afuera está bien, pero si no está el espacio para que esas mismas personas puedan representar y puedan hablar de política en esos lugares, no vamos a transformar el país, al menos a mi criterio. No, total. Mismo pienso, o sea, acá hablamos mucho desde la perspectiva artística porque es nuestra área, pero si dimos las discusiones, y que sí, tienen que seguir dando porque es terrible, pero si dimos las discusiones en relación a, son todas bandas de tipo tocando arriba del escenario, no me representa, claro. Y ahí es una decisión tuya de ir a ver eso y eso. Ahora, ¿cómo no podemos entender eso en la gente que toma las decisiones? Claro. Él es la persona que después te vota algo, la persona que da las discusiones, que decide que se discute. Sí, por eso hay que meterse, hay que ser un poco más irreverente, ir y meterse y saber que también eso muchas veces implica costo, implica que te digan un montón de barbaridades, no sé, en las redes, porque eso ahora es una moda. Después nadie en la cara es más difícil, pero en las redes sí. Y en la política misma, digo, hay que habitar el espacio y hay que entender también eso, que no tenés que ser ni el más conocido ni el del CV de 60 años de trabajo en no sé dónde, sino que está bien, digo, y es válido también, pero digo, hay algo para escuchar también en los que no representamos otra cosa, en mi caso a la juventud, pero que también que pago el alquiler, que ando en colectivo para todos lados, que soy una persona que sufre lo mismo que cualquier otro joven de La Plata. Bueno, que seguro hay otros que sufren más, pero encontremos esas representaciones y para eso hay que pelearse un poco y hay que levantar la voz y hay que estar en todo lo que se pueda, todo el tiempo que se pueda y no perder la orientación
orientación también, porque pasa mucho eso en la política, que es como divertida la joda de ir y sentarte en un lugar y sacarte una foto, pero en realidad vos estás ahí porque querés transformar algo, y eso, si esa orientación está clara, después yo me amigo con cualquiera, también con los señores de traje grandes, si su orientación está clara y si su propuesta política cambia la vida de la gente, ya a mí eso me ordena y me amiga. Y me alegra que esté pasando un poco eso en la Ciudad de La Plata, porque si ves la lista hay una diferencia en las personas que estamos ahí, muy marcada, mucha gente que es militante territorial hace un montón de tiempo y que conoce bien su barrio, mucha gente que es de la universidad y que tiene especialización en un montón de cosas. Bueno, el primer candidato conoce toda la ciudad y es el responsable del armado porque es el secretario de planeamiento de la universidad, de la ciudad, de todas las obras que se hicieron, por ejemplo, y conocen dónde hace falta obra y qué obra se va a hacer y cuál primero y cuál después, hablando con la gente, pero es alguien que labura muchísimo, que es un cuadro técnico del municipio, y esas cosas para mí son muy valiosas, no pensar que, porque lo veo en otras listas o en muchas listas libertarias del país, que además de uno decir quiénes son, representan un mismo perfil de personas y es muy difícil así también si uno no pretende representar al masivo. Y me alegra de hecho que la lista sea tan diversa, que haya personas jóvenes, que haya militantes territoriales, que también, eso sea con una propuesta política. Acá, más allá de que yo desde mi espacio político seguro puedo decir, bueno, acá tengo una diferencia, en esto yo lo haría de otra manera o lo que sea, hay un plan de gobierno y ese plan de gobierno me parece que está transformando la ciudad y que eso es muy valioso y hay que cuidarlo, sobre todo en este tiempo. Para mí hay algo muy valioso que se está haciendo, que son las juntas comunales, que es que tanto el intendente como muchos de sus funcionarios van barrio por barrio, ya se está haciendo la tercera ronda de las juntas en cada barrio, en donde se discute con todos los vecinos de ese barrio, que van y que dicen, yo acá en mi casa tengo un bache en la esquina, bueno, se anota, y muchas de las obras se cambiaron o se priorizaron por sobre otras, por lo que los vecinos llevaban ahí. Claro, que eso es muy valioso. Lo que se necesita, básicamente, los vecinos diciendo que necesitan. Escuchar. Claro. Yo creo que eso también le hace falta un montón a la política, total, que es escuchar más y no solo proponer o decir cosas, sino que hay que escuchar y hay que representar. Y me parece que tenemos una oportunidad este fin de semana acá de ratificar una gestión en La Plata y en la provincia de Buenos Aires, pero también de darle un mensaje al gobierno nacional, sobre todo después de estas semanas que nos están tomando el pelo de una manera importantísima, en donde también podemos salir a decirles que hay todo un pueblo que no está contento con lo que están haciendo y que además sabe que lo puede hacer mediante el voto, porque está pasando mucho eso, que es que bajó mucho la cantidad de gente que vota. Eso es verdad. En todas las provincias es terrible y tiene que ver con la resignación, pero tenemos que abrazarnos a eso, a no dejar que las cosas las definan o las discutan unos pocos, o no dejar que un par de jueces decidan cuál es el destino de nuestro país, sino saber que lo vamos a hacer nosotros con nuestro voto y que tenemos hoy listas que están a la altura para derrotarlos y para seguir haciendo gestiones acorde a lo que necesita la gente que vive en La Plata, que vive en la provincia y que vive en nuestro país. Total, Albertina, sos clarísima. Última pregunta que no sé si sabrás, imagino que sí. Para que vos termines siendo representante en el Consejo Deliberante, ¿qué porcentaje tiene que sacar el municipio? ¿Sabés? Soy de comunicación, yo las matemáticas son listo, malísimas. No. Pensé que lo sabía porque íbamos a militar. Nos tiene que ir muy bien, nos tiene que ir muy bien y depende mucho también de cómo les vaya al resto de las listas. No es lo mismo si la elección está polarizada entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, que de cómo le vaya a los radicales, a la izquierda. Y a partir de ahí, cómo les vaya a ellos, si superan el piso del 8, empiezan a meter un concejal y ahí lo pueden robar a la minoría, a la mayoría. Bueno, o sea, lo que necesitamos es, si le escucharon a Albertina y les representó y dijeron de alguna manera dijeron, che, yo quiero que esta chica esté en el consejo, bueno, hay que votar un montón, así que vayan a votar, hablen con sus vecinos, con sus amigos, inviten a la votación, a la participación
ciudadana, es participación ciudadana, o sea, que tiene un carácter de transformación política, por supuesto, pero casi todo, mira. Pero bueno, esto es una forma muy directa de cambiar nuestra realidad. Total. Y además, perdón. Sí. Hay algo que se dice un montón siempre antes de la elección o después de la elección, que es yo tengo que ir a laburar igual. Y tal cual. Sí. Tal cual, o sea, todos tenemos que ir a laburar igual. El tema es si vas a laburar y el colectivo te aumenta todos los meses o no, si tu salario está acorde a lo que te aumenta el alquiler, si vas al supermercado y tenés algún precio más cuidado que el otro, si podés ir a la universidad y no tenés que pagar, si tenés que ir a un turno médico y no tenés que pagar. Entonces, sí cuenta mucho el voto. Vas a tener que ir a laburar igual probablemente. Eso solo les toca a los que viven de rentas o, no sé, una porción muy chica de la sociedad en la que no estamos incluidos seguro, pero de verdad que cambian las condiciones en las que uno va a laburar, por eso hay que ir a votar y es tan importante. Total. Albertina, muchísimas gracias. No sé si hay algo que te haya quedado por decir. Yo creo que dijiste un montón. Vayan a votar lo más importante. Sí, por eso. Bueno, muchísimas gracias, Albertina Bidart. Acuérdense, hay que votar un montón. Fuerza Patria. Y sí, no, porque no lo aclaramos, ¿viste? Que estuvo bueno no aclararlo desde el vamos, porque es como, no te condicionamos. Si estuviste de acuerdo con lo que dijo, y fíjate, ¿viste? Porque a veces uno prejuzga por el colorcito. Dicho esto, vamos a ir un pequeño corte y vamos a seguir hablando, pero yo les voy a decir todos los días que vayan a votar. Mira, hasta ni me importa o sea, sí me importa que vayan a quién vayan a votar, pero sobre todo me importa que vayan a votar. Total. Ya volvemos.